Seguimos esta noche con el lector descontrolado, edición número 2, Radio Universidad 92.9, acompañados por Francisco Zamora y Eve Luz Luna. Estuvimos charlando hasta recién, antes de la pausa, de UMAS, la editorial UMAS, y de una entrevista que tuvimos con Mario Lavés, el encargado de la editorial. Estuvimos contando algunas cuestiones sobre su funcionamiento, y vamos a terminar de contar la entrevista con algunas otras cuestiones vinculadas con las significaciones de la editorial en una sociedad como la nuestra, ¿no? Les cuento que uno de los criterios o el criterio que Mario dice que la editorial tiene para la publicación, para la constitución del catálogo. ¿Se acuerdan que les estaba contando del catálogo? Que tiene 3 colecciones: Barrilete de poesía, Cascote de narrativa y Homo académico de ensayos académicos, justamente. El criterio, dice Mario, que siguen es publicar autores de producción vigente, es decir, autores vivos que continúan con su producción, ¿no? Y es exclusivamente de literatura, ya sea textos ficcionales o textos vinculados con la literatura, como el caso del libro sobre Barón Visa de Marta Siache, ¿no? Bueno, Ramón, sí. Ramón, esta editorial, la editorial UMAS, ¿qué puntos de distribución tiene? Es decir, ¿los textos que publican circulan solamente en la provincia o atraviesan fronteras? ¿Son Dice, distribuidos en otras provincias? Mario nos contaba que trabajan en redes, lo que es una gran cosa, porque supone que pueden estar en contacto con otras editoriales pequeñas, como le llama él a UMAS, y entonces esa constitución en redes hace que lo pequeño adquiera una fortaleza distinta, ¿no? De modo tal que tienen puntos de venta, como me dices vos, me preguntas vos, en Tucumán, en Córdoba y en Jujuy, ¿no? Y que forman parte, dice, de una red de editoriales de la región que distribuye los libros de todos los integrantes de la red. Son en total unos 10 sellos, dice Mario, de Tucumán, de Córdoba, de Jujuy, de La Rioja, de Catamarca y de Buenos Aires. Y que esa distribución, ese movimiento continuo se hace sobre todo en las ferias, que es otra herramienta muy importante para la producción literaria de las regiones que no son Buenos Aires, ¿no? Las ferias es un lugar trascendente, que quizá en algún momento podamos en el programa detenernos a pensar también en esta cuestión de la importancia de las ferias. Y qué bueno que sería que estas editoriales, como Mario las llama, pequeñas, pudieran editar antologías, antologías con autores que representen cada una de las provincias, de manera que los lectores puedan tener acceso a una variedad más amplia de literatura y de autores, lógicamente, ¿no? Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Porque fíjate vos que respecto de esta cuestión de la distribución, difusión, que es algo clave de una editorial, ¿no? Que es importantísimo el trabajo de la editorial en ese sentido, me cuenta Mario que habían empezado a publicar ejemplares, tiradas de libros de unos 300 ejemplares. O sea, los primeros libros eran de 300 ejemplares las tiradas. Y ahora, a partir de las dificultades económicas, han reducido esas tiradas a unos 100 ejemplares, ¿no? Lo que es mucho decir. Dice Mario que los números son desalentadores. Desde el 2014 para acá se ha reducido la cantidad de libros publicados de modo muy fuerte, y que le va a costar a la industria vinculada con las editoriales recuperarse. De todas maneras, señala que este año, 2021, por ejemplo, el Estado volvió a comprar libros, y que se necesitan más gestos como ese, porque un Estado presente y que regule permite que la regulación impida que los sellos, ¿no? Lo tomen todo, como dice Mario, y proteja, por lo tanto, a las editoriales más pequeñas, como es el caso de UMA, ¿no? Claro.
Luego, ¿cuál es la relación o cuál es el vínculo que la editorial establece con el escritor? Creo que ya les he contado que UMAS se dedica fundamentalmente a la literatura, ¿no? No a otra cosa. Bueno, Mario nos dice que la editorial ofrece una lectura crítica a quienes acercan el material, ¿no? Quienes se acercan a ellos con su material, ellos le ofrecen una lectura crítica en caso de que la deseen, y que eso no significa un compromiso de edición. Si hay luego finalmente un acuerdo para editar el libro, UMAS lo financia, lo distribuye y le paga al autor con el 10% de la tirada en libros. Es una editorial pequeña, como la llama Mario. Él prefiere llamarla pequeña antes que independiente, aunque no deja de ser independiente también, porque de esa manera, dice él, se distingue mejor el hecho de que hay grandes editoriales o medianas editoriales que, bueno, tienen sus ventajas respecto de las pequeñas, y que en todas en conjunto, las chicas, las medianas y las grandes, permiten o aseguran algo que él llama bibliodiversidad, ¿no? Es decir, esta posibilidad de que haya muchas voces que se recojan, voces diferentes, voces que escapen de la homogeneización, que siempre es algo, bueno, que está sobrevolando como una amenaza. Hay una pregunta, ya nos falta poco para terminar, pero hay una pregunta interesante que Mario la responde de este modo. Respecto de la relación del editorial con la tradición literaria local o regional, Mario devuelve la pregunta con una sonrisa, cuestionándola, y dice, ¿cuál tradición local? Bueno, en esa línea que estamos diciendo, señala que en un principio la editorial tenía una posición más radical y se negaban a editar a autores consagrados. Después de la participación en la coedición de las obras completas de Santucho, han cambiado esa perspectiva y han comenzado a pensar que recuperar obras de épocas anteriores y darles circulación es algo que tiene importancia, ¿no? Que es algo importante. Bueno, una última pregunta de las que le hemos hecho, y una última respuesta para ir cerrando esta charla respecto de UMAS. ¿Cómo concilia, ¿no? ¿Cómo concilia el editor la demanda de calidad con la demanda de la rentabilidad? Es decir, ¿cómo hace para que la calidad no resienta la rentabilidad y viceversa? Bueno, Mario explica que la editorial no es percibida como un negocio, o sea, que ellos no la perciben como un negocio, ¿no? De modo que el equipo aspira, dice, a la mayor calidad posible en cuanto al aspecto material del libro, aunque la tirada sea reducida. El hecho de que no lo entiendan ellos como un negocio les permite leer y releer hasta que no quede ningún error de tipeo, ninguna errata, ni siquiera de separación silábica, y ejemplifica esa tarea perfeccionista que llevan adelante con el proceso del libro de Marta Siacher, el libro sobre Jorge Barón Visa, ¿no? Es un libro, el proceso de edición de ese libro comenzó en el 2017, fíjense ustedes, y recién ahora, ya está editado, ya está impreso, pero recién ahora será presentado al público. Bueno, Mario dice que la editorial no cree tan necesaria la existencia de plataformas de venta en línea o tener una página web, porque en general a la editorial llegan más bien siguiendo los enlaces de las redes sociales, y que mientras la editorial esté presente ahí les parece suficiente. Igualmente no creen que la red sea una competencia, sino más bien una aliada, pero bueno, entonces para buscar UMAS editorial convendrá recorrer, acercarse a las redes sociales y a partir de allí ponerse en contacto con Mario y su equipo. Bueno, reitero mi gratitud por la predisposición generosa de Mario para responder las preguntas.
y para conocer de ese modo un poco más otra editorial, su funcionamiento y su pensamiento, su modo de entender esta cuestión de la literatura y de la producción editorial. Así que damos allí por cerrada la visita de hoy a una editorial y seguramente continuaremos la visita en el próximo programa. Vamos a hacer una pequeña pausa, sin irnos del todo, una pequeña pausa con nuestra cortina, y ya volvemos con el último segmento del programa, la sección conceptual, a cargo de Francisco Zamora, que ya nos va a contar de quién va a hablar esta noche. Pausita y seguimos. Bien, estamos de regreso para acercarnos al último momento del programa, lo que llamamos la sección conceptual. Esta noche Francisco Zamora nos va a hablar ¿de qué nos va a hablar, Francisco? Hoy vamos a hablar de Francisco Vitar. Era un tocayo, en parte. Ah, una cuestión de franciscos. Así es, así es. Así que vamos a ver si les gusta. Empecemos. Seguro que sí. A ver, oímos. Francisco Vitar es un narrador, es poeta y es un ensayista, nacido en 1981 en Santa Fe, y que actualmente continúa viviendo en esa ciudad, y a la vez también Vitar es licenciado en Letras por la Universidad Nacional del Litoral, así que también ha hecho como el camino académico dentro del campo de las letras, ¿no? Con respecto a las obras de Vitar, podemos nombrar los libros de poemas negativos, editado en el 2007, El Olimpo, editado en 2009, Ropa Vieja, La Muerte de una Estrella, editado en el 2011, y The Volturno Poems, editado en el 2015. En narrativa, ha publicado los libros de cuentos Luces de Navidad, en el 2014, y Acá había un río, publicado en el 2015, ambos han sido publicados por la editorial Nudista, ¿no? Y en el 2017 obtiene el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro de cuentos Teoría y Práctica, que luego ha sido editado por la editorial Tusquets. También en narrativa, pero desplazándonos a novelas, en el año 2012 obtiene el premio Ciudad de Rosario por la novela corta Tambor de Arranque, y recientemente ha publicado su último libro, que es también una novela, que se llama La preparación de la aventura amorosa. Hoy nos vamos a enfocar de manera particular en uno de sus libros de cuentos, ¿no? El libro que he elegido para hablar se titula Acá había un río, y ha sido publicado por la editorial Nudista, como les había dicho anteriormente, en el año 2015. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Y decir que Francisco Vitar a mí me parece uno de los mejores tituladores de cuentos que he leído. Y que creo que eso tiene que ver también, ¿no?, con su cercanía a la poesía, ¿no? No hay que olvidar que es poeta y que además es un gran lector de poesía. O sea, los títulos de los cuentos de él son para mí muy buenos, muy acertados. Ahora, la cosa es que haya una continuidad, ¿verdad? Es decir, que el título no sea engañoso y que luego el contenido nos decepcione. Eso claro. No sucede. No, para nada. Ya lo vamos a ver. Entonces es un elogio, digamos, el hecho de que sea capaz de poner muy buenos títulos. Sí, de verdad. Perfecto. Bueno, después del título, Acá había un río, que vamos a analizar luego,
aparece algo muy interesante y que me parece que va de la mano con la manera en la que están construidos estos cuentos. Porque debajo del título, acá había un río, nos encontramos con un subtítulo que dice, 7 guiones para cuentos. ¿Qué opinan de eso? 7 guiones para un cuento. Para cuentos, 7 guiones para cuentos. Ah, Lo- mira vos, ¿qué es lo- una especie de, qué es una especie de decálogo al estilo Horacio Quiroga acerca de cómo escribir un cuento? no exactamente. Ahora te cuento con qué tiene que ver. Lo primero a lo que me remite a mí la palabra de guión, no sé a ustedes, es al cine, ¿no? Me pasa de Claro. pensar automáticamente en un guión cinematográfico. Y al ver de qué manera están dispuestos los textos, uno encuentra ciertas similitudes entre estos cuentos y ese tipo de guiones, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que están divididos los cuentos. Estos cuentos se dividen en secuencias o escenas que siempre son cortitas, precisas, a veces están numeradas y a veces solamente están separadas por pequeños asteriscos. Les leo el comienzo del primer cuento, que se llama Del cine a la ciudad y de la ciudad al pasado. Dice así, 1. Un hombre y una mujer. En realidad, cuando todo comienza, todavía son adolescentes. Se conocen en una fiesta por la que él ya no daba ningún crédito. Incluso es cuando está saliendo del lugar, solo, sin sus amigos, que cruzan miradas. Se hablan. Fin de la primera escena. Hasta ahí el comienzo de ese cuento. Otra de las particularidades que observamos en este pequeño fragmento y que se van a repetir en todos los cuentos, excepto en el último, que es el que le da el título al libro, es que los personajes no tienen nombre. Son nombrados de acuerdo a su rol en la familia, o por ejemplo, se nombran como un hombre, una mujer, el hijo, el padre, la madre, la esposa, fulano, mengana, sultano, o por las profesiones a las que se dedican, ¿no? En el caso de un cuento se nombra el sonidista, pero nunca sabemos el nombre. Mi hipótesis, o lo que yo creo, es que esto no es casual, ¿no? Hay una intención ahí. Uno puede pensar que el autor quiere hacer, por un lado, más partícipe al lector, e incluso lo logra, porque uno queda carburando esas historias, completándolas en la cabeza después de leerlas y poniéndoles nombre a los personajes de esos guiones para cuentos que parecerían ser un esbozo de algo mayor, ¿no? También otra particularidad que observamos es un narrador que toma cierta distancia de sus personajes, que no los juzga, que más bien los acompaña y va mostrando como si fuese una cámara que enfoca las diferentes situaciones por las que ellos pasan. Francisco Vitar comenta en una entrevista, al referirse a estos guiones para cuentos, que lo que hacen es desmarcar al cuento de su convención, o lo que él intenta, ¿no? Si el cuento es la elección del detalle, es el modelo de la literatura del detalle, lo que él intenta es desprenderse de eso. En Acá había un río, lo que se pretende es contar largos periodos de tiempo en una extensión reducida. Es lo contrario al detalle. Componer largos periodos de tiempo de la vida de un personaje en un espacio un poco comprimido. Son cuentos cortos, ¿no? Uno incluso puede llegar a pensar, como les había dicho anteriormente, que en ellos está esbozado el germen de lo que después podría ser escrito de una manera más extensa, ¿no? En cuanto a Ahora, los... vos dices, cuando vos te refieres a grandes periodos de la vida del personaje, que es una especie de recuperación biográfica del personaje. No precisamente, pero hay algunas historias que plantean, por ejemplo, una escena cuando son adolescentes y después hay una elipsis y vemos cómo se sigue desarrollando la vida de ese personaje 20 años después, de acuerdo a una determinada situación o hecho que ocurre dentro de la trama. No sé si Bien. contesté. Bien.
En cuanto a los temas por los que transita su obra, podríamos decir que el amor siempre forma parte de su narrativa, pero de una manera particular, ¿no? Y para eso vamos a volver al primer cuento, que se llama Del cine a la ciudad y de la ciudad al pasado. En este caso... Fran, antes de que me olvide, recién vos decías que si bien era una recuperación, digamos, de grandes periodos de la vida del personaje, eran recuperaciones contadas brevemente, ¿verdad? Algo así has dicho. Sí. A eso se refiere, acá había un río, al hecho de, digamos, no la narración de textos de extensión inacabable, sino, sino más breves, digo, el río narrativo reemplazado. Se te cortó en la parte final de la pregunta, pero sí. Sí. No, te preguntaba si acá había un río, el pasado tenía que ver con esta decisión de relatos más breves, ¿no? En vez de largas parrafadas, si se quiere, o si se trataba de una cuestión geográfica. Lo analizamos al final de la columna. A eso está planeado para ser contestado. Pero si quiere lo dejamos para el final, y si no se lo respondo, me repregunta. ¿Le parece? Bueno. Perfecto. Bueno, vos confías mucho en mi memoria, que es penosa, pero bueno, sí, dale, meta. Volviendo al primer cuento, como les decía, y que les contaba que el amor forma parte de su narrativa, en el primer cuento observamos que una pareja que se está formando, nos topamos con una pareja que se está formando y de repente irrumpe algo impensado, ¿no? La muerte del padre de uno de ellos. Se separan, cada uno sigue con su vida y forman sus respectivas familias. Y aquí vemos cómo, así como lo imprevisto irrumpe para destruir lo que se estaba formando, en este caso una pareja, un encuentro fortuito, que es un encuentro entre ellos varios años después, también sirve para reactivar y reavivar las esperanzas y ganas de vivir en un personaje que se encuentra atascado en una vida monótona y solitaria. Pero también observamos que hay una estabilidad que nunca termina de asentarse. Cuando está por ser lograda, alguna catástrofe ocurre que altera todo, hace que explote ese presente que está terminando de asentarse y lanza a los personajes disparados por caminos impensados. Y aquí nacen así como algunas preguntas que uno puede hacerse, muy difíciles de contestar, por cierto, a partir de estos cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que queda de un amor cuando queda trunco, ¿no? ¿Queda algo? Y si queda, ¿dónde encontrarlo? ¿En el pasado? Y si es en el pasado, ¿cuánto tiempo duran esas huellas para volver a ese amor, ¿no? También esto es interesante, y es que en los personajes de Vitar es recurrente, esto lo decía él en una entrevista y se reía, es recurrente la fantasía, sobre todo de los hombres, de los personajes varones, de volver al primer amor, ¿no? Y él se reía y decía, si acertar una vez en el amor es casi milagroso, acertar 2 veces en el mismo ya es casi imposible, ¿no? Pasando a otro de los cuentos, titulado Viernes en casi todo el mundo, también observamos esto que les vengo contando, ¿no? Pareciera ser que los personajes de Vitar necesitan volver o regresar a un lugar o tiempo para tomar el camino que no han tomado en su momento, cuando eran adolescentes, por ejemplo, y que piensan que quizás los hubiera depositado en un presente distinto al actual en el que viven, que es angustiante y solitario, ¿no? Y por último, también para no hacerlo tan extenso todo esto, me gustaría hablar del séptimo cuento, que es el que le da el título al libro, ¿no? Y que se llama Acá había un río y yo lo cuidaba. Se le agrega eso, ¿no? Al título del cuento. Como les había anticipado, este es un relato en el que los personajes sí tienen nombre. Es el único en el que sí aparecen personajes con nombre. Betty y Merlo. ¿Betty y quién? Betty y Merlo, como mostaza. Betty y Ajá. Merlo. Sí. Bien.
Miren qué rápido nos mete en la trama, ¿no? Comienza así el cuento. 1. Deben decidir si tener el hijo, si interrumpir o no el embarazo. Fin de la primera escena. Bueno, no voy a contar todo el cuento porque por una cuestión de tiempo sería imposible, pero sí me parece importante hacer hincapié en una escena posterior que ayuda a comprender mejor la idea de este cuento y también creo yo de todo el libro, ¿no? Para ponerlos en contexto, antes de leerles esa escena, al final, después de esta escena inicial, ambos deciden, Betty y Merlo, tener al hijo. Merlo, uno de los protagonistas, es profesor de educación física y se desempeña como bañero en un balneario, tiene alrededor de 20 años, y acaban de perder a su bebé recién nacida, que es la que habían decidido tener anteriormente, ¿no? Y se enferma, se muere, y eso termina ocasionando que él se separe de Betty, ¿no? Y el narrador nos introduce en la siguiente escena, posterior a la muerte, de la siguiente manera. Merlo recoge por última vez, boya por boya, el andarivel de la reserva. Lo hace en sentido contrario a la corriente, y por un segundo piensa en la posibilidad de soltarlo y dejarlo ir río abajo. Merlo solo piensa en dejar ir lo último que queda de toda una etapa. Sin el andarivel, el río es otra vez el mismo de antes, el mismo, incluso, que todos los veranos anteriores, salvo, según dicen, por su permanente fluir, que empuja su mismidad hacia adelante y le impide repetirse en el tiempo y por lo tanto en el espacio. Y después de esto, volvemos al comienzo, ¿no? Después de leer esta escena, volvemos al comienzo y que se relaciona para mí con la pregunta que me has hecho hace un rato, espero que contestártela ahora. Volvemos sobre el título del libro, ¿no? Que nos había quedado pendiente. Acá había un río, dice, ¿no? Pensar también el río como esa metáfora de la vida, ¿no? Como una imagen que es muy utilizada en la literatura, sobre todo en la poesía, ¿no? Comparar al río, al fluir del río con la vida y demás. Y creo que este título dialoga de alguna manera con ese aforismo muy famoso de Heráclito, que dice que ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Me parece, como ya lo he dicho anteriormente, que los personajes de Vitar se terminan topando con este problema, ¿no? Hay una especie de otra vida que está presionando sobre esos personajes y que despierta la fantasía de que las cosas podrían ser diferentes, que es posible acceder a una vida más verdadera si retoman aquel pasado que ha quedado trunco, ¿no? Pero que en la mayoría de los casos, estas fantasías solamente dan cuenta de un presente solitario e insatisfactorio. Y digo en la mayoría de los casos, y no en todos los cuentos, porque en el último cuento se abre una pequeña esperanza, ¿no? Una luz. El cuento termina así. Para mí es el único cuento en el que uno ve que hay una posibilidad de cambio. Y termina así. Esta es la última escena. No digas idioteces. ¿No te acordás que tu hija murió? Le dice la exmujer a Merlo. ¿Te pensás que vas a todo esto Merlo se casa con otra mujer y tiene hijos? Le dicen, no digas idioteces. ¿No te acordás que tu hija murió? ¿Te pensás que vas a recuperar tu pasado yendo en auto a buscarlo? Le suelta a ella. A lo que Merlo, sin dejar de ver cómo Hilda y Betty conversan y sonríen, responde, sí. Y bueno, este final me deja pensando, ¿no? Y bueno, como nosotros somos aquí lectores descontrolados, y el descontrol quizás nos hace saltar de una lectura a otra, no podemos dejar de linkearlo o relacionarlo, en realidad linkearlo es un término muy yanqui, con este poema hermoso de Juan L. Ortiz, ¿no? Que se llama Fui al río, y es del libro El ángel inclinado, que les voy a leer ahora. Bueno, ahí sí, estaba por decir que se interrumpía un poco la voz, pero
Bueno, ahí lo hemos recuperado de nuevo. Sí, Fran, ¿Escuchás? dime. Perfecto. Sí. Sí, les decía, para cerrar, leerles un pequeño poemita de Juan L. Ortiz, y que creo que se relaciona con esto. Se llama Fui al río. Dice así: fui al río y lo sentía, cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las colinas, entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Bien, ahí estamos, hemos estado escuchando a Vitar por Zamora. Es decir, Francisco Zamora nos hablaba de Francisco Vitar, un escritor, un narrador, fundamentalmente narrador santafesino, y Francisco se detuvo en Acá había un río, un libro de 2015, del cual nos ha contado algunas lecturas de algunos de sus cuentos, y recuperando de algún modo algunas constantes de la escritura de Vitar, la presencia casi total de personajes innominados, de un narrador más bien conductista, ¿no? Del afán de narrar grandes periodos, aunque puntuales, de la vida de los personajes, y la exploración del tema del amor. Para cerrar la sección conceptual de Francisco, vamos a proponerles oír una canción de Jorge Drexler, que entendemos ilustra lo que ha estado diciendo recién Francisco Zamora de Francisco Vitar. El tema de Drexler se llama Al otro lado del río. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado. Estábamos escuchando Al otro lado del río, Jorge Drexler, una bonita canción para ilustrar la presentación de Francisco Zamora sobre Francisco Vitar y su libro de cuentos Acá había un río de 2015, que ahora desesperadamente vamos a salir a buscar para leerlo, como corresponde siempre a una buena presentación de un texto. Estamos llegando al final de la segunda edición de El Lector Descontrolado por Radio Universidad 92.9.
El lector descontrolado sale todos los viernes a horas. Seguramente nos encontraremos el próximo viernes, entre otras cosas, para seguir visitando editoriales en la sección informativa del programa, y ya lo sorprenderemos seguramente con un autor para la sección conceptual. Veremos de qué se trata. Eve, muy buenas noches, gracias por la presencia, gracias por la editorial fantástica del día. Nos estamos viendo en una semana. Bueno, nos despedimos, Ramón, Francisco, de la audiencia también, gracias por su grata compañía. Fran, muy buenas noches, gracias por Francisco Vitar, muy buen informe. Que descanses, nos estamos viendo en una semana para seguir con esta aventura que es el lector descontrolado por Radio Universidad 92.9. Chao, Fran, Ramón. que descanses. Buenas noches, Eve, que descansen ustedes también. Gracias por la compañía. Hasta el viernes, que estén bien. Pórtense bien, hagan renegar a alguien.